¿Cómo pintar un suelo? Nivel de dificultad, un martillo. Cambia la decoración de tus suelos de madera, de hormigón o de cerámica antiguos con pintura específica. Una buena limpieza, una pequeña preparación y podrás aplicar la pintura tranquilamente. Una solución decorativa con una amplia variedad de colores. Necesitarás decapante, una bayeta, detergente para suelos, papel de lija de grano medio y fino, imprimación especial para cerámica, pintura para suelos, cinta de carrocero, mortero de fraguado rápido, trapos y desengrasante. Deberás tener a mano un aspirador, un cepillo, una lijadora excéntrica, una lijadora con cabezal triangular, un cincel, una cubeta, un cubo, un cepillo metálico, una brocha redonda, una esponja, una cubeta y un rodillo. También necesitarás guantes de protección y una mascarilla de protección. Limpieza a fondo. Si el suelo de madera, conocido como parqué, es nuevo o está en bruto sin ningún tratamiento, aspíralo a fondo. Puedes decaparlo a menos que sea una madera muy tánica como la encina. Si ya está barnizado, lacado, pintado o muy sucio, deberás lijarlo para dejar la madera en bruto. En la medida de lo posible, conviene desmontar los rodapiés y volver a colocarlos al final del trabajo. De lo contrario, deberás protegerlos. Primer lijado. Coloca una lija media en la lijadora, una de grano de 80. Puedes alquilar una máquina profesional o utilizar tu propia lijadora excéntrica. Lija dando pasadas sucesivas en el sentido de la veta de la madera. Avanza cubriendo pequeñas áreas y no dudes en cambiar el papel de lija cuando esté desgastado. En los bordes de la estancia utiliza una lijadora triangular para llegar a ras del rodapié y a las esquinas. Pasa el aspirador para eliminar todo el polvo que puedas. Segundo lijado. Repite la misma operación con un papel de lija fino de grano 100 o 120. Desempolva bien toda la superficie. Si las juntas entre las tablas son muy grandes, conviene rellenarlas con masilla para madera. Aprovecha para tapar las posibles grietas o defectos. Cuando haya fraguado, lija y aspira. Una superficie limpia y saneada. Para recibir la pintura, el suelo de hormigón debe ser perfectamente poroso y estar limpio y seco. Límpialo a fondo y una vez seco, si alguna mancha de grasa persiste, frótala con un desengrasante. Termina con una especie de detergente para suelos llamado preparador para suelos. Este producto limpia, desengrasa, neutraliza los cementos nuevos y en superficies excesivamente lisas aporta una ligera porosidad. Finaliza la preparación aclarando con abundante agua para neutralizar la acción de los productos. Prueba de porosidad. Vierte una gota de agua en el suelo y observa. Si la gota se absorbe en menos de un minuto, la superficie es demasiado porosa. Si tarda unos 5 minutos en absorberla, tiene una porosidad normal, y si aún queda una fina capa de agua transcurridos unos 5 minutos, está sellado. Algunos productos permiten corregir el exceso o la falta de porosidad, como la imprimación para suelos, que mejora la adherencia en suelos no absorbentes. En caso de grietas, la pintura puede disimular las microfisuras, pero si hay grietas hay que repararlas. Utiliza un cincel para abrirlas, limpia las fisuras con un cepillo metálico y aspira. Humedece con una esponja y rellena con mortero de fraguado rápido o con cemento mezclado con resina de adherencia. En superficies recientes conviene esperar 3 meses de secado antes de aplicar la pintura. Si el suelo está poco compacto, aplica una imprimación para fijar el fondo. Para que el suelo permanezca en buen estado durante mucho tiempo y que las grietas no se vuelvan a abrir, conviene nivelar el suelo. Limpio y lijado. Hoy en día existen pinturas específicas con las que podrás pintar azulejos antiguos, pero antes también debes realizar una limpieza a fondo con un preparador de suelos. Una vez seco, lija los azulejos para favorecer la adherencia de la imprimación y pasa el aspirador. Termina aclarando bien con agua y una bayeta.
Si algunas juntas están dañadas, rasca las zonas mal adheridas y vuelve a hacer las juntas en las zonas afectadas. Primera capa. Protege los rodapiés con cinta de carrocero si no los has quitado. A continuación, mezcla la pintura. Comienza pintando el perímetro de la estancia con una brocha redonda en un área equivalente a una lama de madera. Sigue con el rodillo desde el fondo de la estancia hacia la salida. Cruza las pasadas y extiende la capa de pintura volviendo a pasar el rodillo en el sentido de las lamas. Siguiente capa. Deja secar durante al menos 12 horas y pasa la lija fina de grano 180. Este lijado hace resaltar la veta de la madera y facilita la adherencia de la siguiente capa. Aspira cuidadosamente y desempolva frotando la superficie con un paño húmedo. A continuación, aplica la segunda capa. Si es necesario, puedes aplicar una tercera capa, aunque en este caso deberás repetir la fase de lijado previa. Retira la cinta de carrocero antes de que la pintura se seque completamente para no dañarla al despegarla. Primera capa. Protege los rodapiés y la parte baja de las paredes con cinta de carrocero y mezcla la pintura. Para evitar las marcas conviene trabajar zona por zona, empezando en el fondo de la estancia. Empieza pintando a ras de pared, en tramos de 10 a 15 centímetros con una brocha redonda en los bordes y alrededor. Sigue con el rodillo cruzando las pasadas para obtener una capa de pintura uniforme. Después, extiende la capa de pintura siempre en el mismo sentido. Sigue así a medida que avances de una zona a otra hasta llegar a la puerta de salida. Segunda capa. Deja secar durante unas horas según las indicaciones del fabricante. Seguidamente, aplica la segunda capa siguiendo el mismo proceso. A medida que avances con la segunda capa, no dudes en retirar la cinta de carrocero de las zonas donde la pintura esté seca. Espera 24 horas para pisar el suelo y de 4 a 5 días para volver a utilizar la estancia con normalidad. Imprimación. Para facilitar la adherencia de la futura pintura y sobre todo para que permanezca intacta a lo largo del tiempo, conviene aplicar una imprimación previamente. Sigue las recomendaciones del fabricante y los tiempos de secado. La pintura. Mezcla bien la pintura. Aplícala a lo largo de los bordes con la brocha redonda siguiendo el mismo proceso. Sigue con el rodillo en el resto de la superficie. Aquí también es necesario cruzar las pasadas. Deja secar durante al menos 24 horas y pasa una lija de grano fino de 180 para facilitar la adherencia de la siguiente capa. Aspira cuidadosamente y desempolva frotando la superficie con un paño húmedo. A continuación, aplica la segunda capa. Retira la cinta de carrocero antes de que la pintura se seque completamente para no dañarla al despegarla. Una solución práctica y al alcance de todos para cambiar el aspecto de un suelo con un gasto mínimo.